Bien, vamos a ver un poco cómo podemos realizar cálculos relativos al transistor. Hay unos cálculos bastante típicos, que es el punto de trabajo, en el que debemos calcular la intensidad de base, la intensidad del colector y la tensión colector-emisor. Y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Hay unas ecuaciones sencillas que se cumplen en cualquier transistor. Y vemos que, como ya habíamos visto anteriormente, cuando el transistor está en la zona activa hay una proporcionalidad entre la intensidad de base y la intensidad de colector. Hay una relación entre ellos. Y vimos que la intensidad del colector era la de la base por la ganancia. Recordamos que la ganancia es un número abstracto, no tiene unidades, que nos da la relación que hay entre la intensidad del colector y la de base cuando el transistor está en zona activa. Y veíamos también que por el emisor va a pasar la intensidad que viene desde la base y la intensidad que viene desde el colector. Luego la intensidad del emisor será la de la base más la del colector. A veces en algunos cálculos, como la de la base es mucho más pequeñita que la del colector, si el transistor tiene una ganancia muy grande, pues para cálculos que no necesitan una precisión excesiva, se aproxima la intensidad del emisor a la del colector y se considera despreciable la intensidad de base frente a la intensidad del colector. Bien, pues vamos a ver aquí con un ejemplillo, con un circuito genérico, cómo procederemos. La idea es sencilla. Yo voy recorriendo el circuito de la base y viendo los voltios, las caídas de tensión que hay en cada parte del circuito. En este circuito de la base hay una serie de elementos en serie. La resistencia de la base con esta parte del transistor, la parte base emisor, con otra resistencia que he puesto en el emisor. Entonces, si recordáis, en un circuito en serie, los voltios de cada uno de los elementos de un circuito en serie, si sumo esos voltios, me tiene que dar como valor total el valor de la tensión de la pila que tengo ahí. Entonces, el juego se trataría de esto. Yo voy recorriendo el circuito, escribo una ecuación y digo que los voltios que hay en la pila son iguales a los que hay aquí, más los que hay aquí, más los que hay aquí. Y en esa ecuación habrá datos conocidos y habrá incógnitas. Y mi desafío es calcular, despejar esa incógnita. Luego veremos que también en el circuito del colector obro de forma similar. Acordaros que en un circuito en serie, cuando teníamos un circuito en serie, la intensidad en ese circuito era común a todo el circuito. Era la misma en todo el circuito. Aquí tenemos un circuitillo de ejemplo. La intensidad que va por aquí es la misma que pasa por la resistencia 1, que la que pasa por la 2, que la que pasa por la 3, que la que pasa por la 4. ¿Vale? Entonces yo tengo esa intensidad que es común. Y para calcular los voltios que hay en este elemento, en esta resistencia, recordar cómo procedemos. Multiplico el valor de la resistencia por el valor de la intensidad que la recorre. Para hallar la tensión de este otro elemento, pues multiplico el valor de su resistencia por la intensidad que la recorre, que como vimos es igual que la intensidad que pasaba por el primer elemento. Recordad que ponemos un ejemplo. Viene el pelotón de la Vuelta Ciclista a España. Pasan 100 corredores por San Vicente. ¿Cuántos pasan por Comillas? No se cae ninguno, no se retira ninguno. Los mismos. El total de corredores del pelotón es los corredores que pasan por San Vicente y es los corredores que pasan por Comillas. Aquí pasa lo mismo. La intensidad total es lo mismo que la intensidad que pasa por el elemento 1 y 1 y lo mismo que la intensidad que pasa por el elemento 2 y 2. ¿Vale? Luego aquí continuaríamos y el valor de la resistencia, en este caso R3, por la intensidad que le recorre,
¿vale? El valor de la resistencia R4 por la intensidad que la recorre, y si yo sumo esto, más esto, más esto, más esto, esa suma de los valores de las tensiones en cada resistencia me debe dar el valor total de la pila que tengo aquí. Bien, pues esa manera de proceder va a ser la que yo haga con mi circuito. Bien, yo empiezo a darle una vuelta y digo que los voltios de la pila que he llamado VBB van a ser igual a la suma de los voltios que hay aquí, más los que hay aquí, más los que hay aquí. Es decir, RB por IB, la resistencia por la intensidad que la atraviesa, que es la intensidad de la base, más los voltios que hay entre la base y el emisor. Esto normalmente no hay que hacer cálculos para calcular los voltios entre la base y el emisor. Eso normalmente es una constante para cada modelo, para cada tipo de transistor, y suele ser 0,6 voltios. Luego eso es un dato que se suele indicar como característica del transistor, y si no se indica, bueno, pues podéis tomar, si nos indica algo en contra, podéis tomar 0,6 voltios, que son los valores más estandarizados. Y luego calcularíamos los voltios que hay aquí, que será el valor de esta resistencia RE por la intensidad que lo recorre, I sub E. Muy bien, pues vamos a ver. V sub PB será igual a RB por IB, que es lo que hay aquí, más V sub PE, que son los voltios que hay aquí, más RE por IE, mirad, aquí lo tenemos escrito en la ecuación, que son los voltios que hay aquí, ¿vale? El circuito de la base entonces, VB, recorre el circuito de la base, me encuentro con esta resistencia y digo, a ver cuántos voltios hay aquí, pues el valor de su resistencia RB por la intensidad que la recorre, que es I sub E, RB por I sub E, ¿vale? Tenemos el primer elemento de la ecuación. Continúo y atravieso el transistor. Y entro por la base, salgo por el emisor y, como os decía, los voltios que hay aquí, normalmente no tengo que emplear fórmulas ni cálculos ni saber la resistencia que tendré entre la base y el emisor, sino que eso normalmente funciona como una constante, es una característica del transistor y es un dato de mi problema generalmente, que suelen ser 0,6 voltios. ¿Vale? Pues V sub E, que son los voltios que hay aquí, y luego voy a calcular los voltios de la resistencia del emisor. ¿De qué manera? Pues multiplicando el valor de la resistencia RE por el valor de la intensidad que la recorre, I sub E, ¿vale? Aquí lo vemos, lo hemos puesto aquí en nuestra ecuación y ya tengo yo la ecuación de el circuito de la base. Sustituiré los datos que conozca del problema y habrá cosas que conozca y habrá cosas que sean incógnitas. Mi desafío es calcular la incógnita. ¿Veis? Bueno, completo el circuito de la base. Y aquí tengo la ecuación de la base. Como os decía, normalmente la tensión base-emisor suelen ser 0,6 voltios y hay ocasiones en que no hay ninguna resistencia en el emisor, entonces, bueno, pues el valor de esta caída de tensión será 0. Bien, vamos a ver ahora el circuito del colector. Procederé de la misma manera. Me daré una vuelta, saldré de la pila, atravieso la resistencia, calcularé los voltios que hay aquí, el valor de su resistencia RC por el valor de la intensidad que recorre esa resistencia, que en este caso será la intensidad del colector. Continúo y entre el colector y el emisor pues hay una caída de tensión, hay unos voltios, y eso normalmente suele ser mi incógnita, suele ser la cosa que yo no sé y tengo que calcular. Pues escribo mi ecuación V sub CE, su colector emisor, y continúo y ya lo despejaré posteriormente. Continúo mi recorrido y vemos aquí que tengo la resistencia del emisor, pues ¿cuántos voltios habrá aquí? El valor de su resistencia por la intensidad que lo recorre, por I sub E. Vamos a ver, aquí la tenemos escrita, RC por IC más V sub CE más RE por IE. Vamos a dar una vuelta, salimos de aquí y los voltios de la pila serán igual a los voltios que hay aquí, más los que hay aquí, más los que hay aquí. Si damos una vuelta por aquí, pues veremos los que hay aquí, como habíamos dicho, será RC por IC. Así calculo yo la caída de tensión, los voltios que hay en esta resistencia. ¿Veis? RC por IC. Voy escribiendo mi ecuación.
Aquí tendré V sub C, los voltios que hay entre el colector y el emisor. Y aquí tendré la caída de tensión que hay en esta resistencia, que como decíamos antes será R de emisor por I de emisor. El valor de su resistencia por la intensidad que lo recorre, que es la intensidad que sale por el emisor. Y ya tengo yo mi ecuación del colector. Aquí habrá datos que conozca, valores de resistencias, etcétera, etcétera, y habrá cosas que no conozca. Y entonces yo tengo ese desafío, tengo una ecuación en la que tengo unos datos conocidos y unas incógnitas, y tendré que proceder y despejar, calcular cuáles son mis incógnitas. Pero mirad que aquí no hay tantas incógnitas como parece y todo está relacionado. Recordar que nosotros sabemos que el transistor en zona activa, la intensidad del colector es la de la base por la ganancia. Si yo he calculado previamente la intensidad de la base y conozco la ganancia, pues esto ya es un valor conocido. La intensidad del emisor, recordar, es la de la base más la del colector. Pues tampoco es una nueva incógnita, sino es una combinación de incógnitas anteriores. Luego podemos ver con un poco cuidado que esto no es tan difícil como podría parecer en un primer momento. Bueno, pues vamos a ir en pasos sucesivos, a ir haciendo ejercicios y a ver que esto es más sencillo en cuanto le cojamos un poco el aire que lo que parece en un principio.